Hola amigos, preparaos para una fascinante inmersión en los tiempos antiguos, a los sumerios, una de las civilizaciones más enigmáticas e influyentes. Seguro que habéis oído hablar de ellos, pero ¿lo sabéis todo? Hoy nos adentraremos en el mundo de dioses, héroes y los misterios eternos que rodeaban a este pueblo asombroso. Descubriremos cómo los sumerios concebían la estructura del mundo, a quién adoraban y por qué creían que los humanos habían sido creados solo para servir a fuerzas superiores. Además, exploraremos cómo la mitología sumeria influyó en culturas posteriores, desde Babilonia hasta los textos bíblicos. Y también nos esperan los Anunnaki, dioses enigmáticos que, hoy en día, algunos asocian con teorías sobre antiguos extraterrestres. ¿Es esto verdad o solo una fantasía? Intentaremos encontrar la respuesta juntos. Poneos cómodos. Empezamos. Los sumerios fueron un pueblo antiguo que, en el tercer milenio antes de Cristo, creó una de las primeras civilizaciones del mundo. Sus ciudades estaban situadas en la Mesopotamia meridional, en el territorio del actual Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates. Estas tierras fértiles, conocidas como la media luna fértil, con suelos ricos, permitían a los sumerios cultivar cereales y desarrollar grandes asentamientos. Aunque los primeros asentamientos aparecieron aquí ya en el quinto milenio antes de Cristo, fueron los sumerios quienes los transformaron en auténticas ciudades-estado. Ur, Uruk, Lagash, Kish. Cada uno de estos estados independientes tenía su propio gobernante, ejército, leyes y un dios patrón. En el centro de cada ciudad se alzaba un sigurat, un enorme templo escalonado donde los sacerdotes realizaban rituales y sacrificios. Los sumerios no dejaron testimonios escritos sobre su origen, y hasta hoy no se sabe con certeza de dónde procedían. Su idioma no se parece a ningún otro idioma antiguo, lo que solo añade a su misterio. Quizás fueran habitantes locales de Mesopotamia, o quizás vinieron de otras regiones. Los sumerios no solo fueron constructores de ciudades, sino también grandes inventores. Crearon la primera escritura del mundo, la cuneiforme. Sus textos, escritos con cañas afiladas sobre tablillas de arcilla blanda, secadas al sol o cocidas, han llegado hasta nosotros a través de los milenios. Gracias a estas tablillas sabemos cómo vivían los sumerios, cuáles eran sus leyes y sus leyendas. Fueron los sumerios quienes inventaron el sistema sexagesimal para la medición del tiempo, que seguimos utilizando hasta hoy. Crearon el primer sistema financiero, llevaban la contabilidad de impuestos, inventaron carros con ruedas y los primeros mecanismos primitivos para el riego de campos. Pero quizás su mayor legado sea la mitología. Sus dioses eran los gobernantes reales del universo que dirigían los destinos de las personas. Los sumerios creían que los dioses crearon el mundo y luego se lo entregaron a los humanos, pero no por buenas intenciones, sino para que realizaran el arduo trabajo en su lugar. Los sumerios no solo crearon algunos de los primeros mitos de la historia de la humanidad, sino que sus concepciones religiosas se convirtieron en la base de las creencias de los pueblos que les sucedieron. Tras la decadencia de la civilización sumeria, su legado fue adoptado por los acadios, los babilonios y los asirios. Adoptaron a los dioses sumerios, cambiaron sus representaciones, pero conservaron los mitos. El dios babilónico Marduk,
que se convirtió en el dios principal del panteón, fue originalmente solo una deidad sumeria menor. Más tarde lo convirtieron en un poderoso creador del mundo, relegando a los dioses anteriores. Este proceso es claramente visible en el Enuma Elish, el mito babilónico de la creación del mundo, basado en las concepciones sumerias, pero dándoles una nueva forma. En la religión asiria, los dioses se volvieron aún más guerreros. Marduk, el dios sumerio de las tormentas y el destino, pasó a un segundo plano para los babilonios. Pero entre los asirios, su lugar fue ocupado por el dios Ashur, un señor temible e implacable, asociado con las victorias militares y el Estado. Pero lo más sorprendente es la influencia de la mitología sumeria en los textos bíblicos. La historia del diluvio universal, descrita en el libro del Génesis, repite casi por completo la trama del mito sumerio de Ziusudra, quien sobrevivió a la gran inundación construyendo un arca. Esta misma trama pasó al Epopeya de Gilgamesh, donde el protagonista se encuentra con Utnapishtim, un hombre que obtuvo la inmortalidad después del diluvio. La diferencia radica solo en los detalles. En el Antiguo Testamento, el Salvador fue Noé. En la versión babilónica, Utnapishtim, y en el original sumerio, Ziusudra. Incluso, la concepción del más allá en la antigua Israel tiene ecos de las creencias sumerias. En la mitología sumeria, las almas de los muertos van a un reino subterráneo donde habitan en la polvorienta oscuridad. Su destino depende de los ritos funerarios realizados por los vivos. Las concepciones judías posteriores del Seol, un lugar sin alegría al que van todas las almas, se hacen eco del mundo sumerio de los muertos. Las imágenes bíblicas de héroes también pueden tener sus raíces en textos sumerios. Por ejemplo, Nimrod, un poderoso cazador y rey que la Biblia asocia con la construcción de Babilonia, puede ser una imagen colectiva de gobernantes sumerios reales o del mítico Gilgamesh, rey de Uruk, quien realizó hazañas, se enfrentó a los dioses y buscó la inmortalidad. El conocimiento de los mitos sumerios nos llegó no a través de tradiciones orales o reescrituras posteriores, sino gracias a una de las mayores revoluciones tecnológicas de la antigüedad, la invención de la escritura cuneiforme. Los sumerios fueron los primeros en la historia en registrar sus mitos en tablillas de arcilla, utilizando un estilete de junco afilado. Estas tablillas, secadas al sol o cocidas en horno, permitieron que los mitos sumerios sobrevivieran a milenios. La escritura antigua no solo registraba textos religiosos, sino que también servía como almacén de conocimientos. Como resultado, muchas leyendas sumerias fueron reescritas por los babilonios y los asirios, lo que ayudó a que llegaran hasta nuestros días. Una de las fuentes más importantes de la mitología sumeria fue la Biblioteca de Asurbanipal, una grandiosa colección de tablillas cuneiformes encontrada en las ruinas del antiguo palacio asirio de Nínive. En esta biblioteca se guardaban textos que reescribían las leyendas sumerias, pero ya en interpretación babilónica. El texto más famoso de los sumerios fue la Epopeya de Gilgamesh, el poema literario más antiguo que narra las aventuras del rey de Uruk, su búsqueda de la inmortalidad y su encuentro con héroes del pasado. Cuenta sobre el dios Enki, el diluvio, la diosa Inanna y el reino de los muertos. Todo esto hace de la Epopeya de Gilgamesh una fuente invariable de mitología sumeria. Para los sumerios, el mundo no surgió de la nada.
no fue creado por la voluntad de una deidad única, como en las religiones posteriores. El mundo nació del caos, de las fuerzas primordiales que existían mucho antes de la aparición de los dioses, la tierra e incluso el tiempo mismo. Antes que nada, existió Apsu, el océano infinito de agua dulce, la criatura primordial, la encarnación viva del elemento caótico. Apsu contenía en sí la fuerza de la creación, pero él mismo permanecía inmóvil e inmutable. En algún lugar más profundo se ocultaba una segunda cima, Nun, las oscuras aguas subterráneas que los sumerios concebían como un lugar misterioso, oculto a los ojos de los mortales e incluso de los dioses. Más tarde, esta concepción se reflejaría en los mitos de Babilonia y luego en las historias bíblicas sobre las aguas del abismo. En este estado primordial, en algún momento, de estas aguas surgieron los primeros dioses. Su nacimiento no fue el resultado del plan de alguien, simplemente aparecieron como chispas del fuego. Entre ellos estaba An, la encarnación del cielo, y Ki, la esencia de la tierra. Aún no estaban separados, sino que eran un todo encerrado en el caos. Para que el mundo pudiera existir, la tierra debía ser desgarrada y el caos puesto en orden. Cuando An y Ki, el cielo y la tierra, se separaron, apareció el espacio. Pero la tierra misma permanecía vacía y estéril, como un trozo de arcilla sin forma. Es aquí donde entra en acción una de las diosas más importantes de la mitología sumeria, Ninhursag. Su nombre significa Señora de las Montañas, y en los textos antiguos se la describe como la gran creadora de paisajes. Fue ella quien modeló las primeras colinas y elevaciones, separó la tierra del agua y creó lugares por donde podían fluir los ríos. Fue su labor la que preparó el mundo para la aparición de la vida. Los sumerios no concibieron la creación del mundo como un acto instantáneo, como en la tradición bíblica. Su cosmogonía se parece más a un oficio, un proceso largo que requiere fuerza y habilidad. Ninhursag transformó el caos en un espacio organizado, pero eso no fue suficiente. El mundo seguía siendo desordenado y estéril. Era necesario establecer el orden, crear una estructura del universo, determinar quién gobernaría este mundo y cómo existiría. An, el dios del cielo, era infinito, frío y distante. Existía por encima de todo lo existente, era la fuente del poder divino, pero rara vez intervenía en los asuntos del mundo. Ki, la diosa de la tierra, era firme, fértil, llena de vida. Juntos formaban la base de la creación, pero aún permanecían como un solo ser. Su separación no ocurrió por sí sola. Fue un acto de fuerza, un paso voluntario que tuvo consecuencias. Es aquí donde aparece un nuevo personaje importante de la mitología sumeria, Enlil. Enlil era hijo de An y Ki, pero a diferencia de su padre, no era distante. Era la fuerza del viento, las tormentas y el movimiento. Enlil no podía soportar la inmovilidad entre el cielo y la tierra. Rompió la conexión entre An y Ki. Elevó el cielo hacia arriba y empujó la tierra hacia abajo.
Este momento en la mitología sumeria se puede comparar con la separación de la luz y la oscuridad, el caos y el orden en los mitos de otras culturas. Enlil dio la oportunidad al mundo de existir tal como lo conocemos. Pero junto con la separación de la creación comenzó la lucha por el poder. Enlil, asumiendo el papel de creador del orden, se declaró Dios supremo. Pero no era el único pretendiente al trono. Paralelamente a él existía Enki, el dios de la sabiduría, el agua y el conocimiento secreto. Enki no era un guerrero, pero poseía astucia, profunda sabiduría y comprensión de las leyes. Sabía cómo eludirlas, cómo cambiar la realidad misma sin fuerza bruta. Estos dos dioses se convirtieron en las fuerzas principales del panteón sumerio. Su lucha determinaba el destino de los dioses, los humanos y toda la tierra. Enlil exigía orden. Enki buscaba caminos ocultos. Ki daba vida. An permanecía lejos, en lo alto de los cielos, observando lo que sucedía abajo. Tras conocer las concepciones sumerias sobre la creación del mundo, familiaricémonos más detalladamente con el panteón sumerio. En la cima de la creación se encontraba An, el dios más grande e incomprensible, el Señor del cielo ilimitado. No intervenía en los asuntos de los mortales. No descendía a la tierra, ni participaba en las intrigas de otros dioses. Su poder era absoluto, pero gobernaba desde lejos, como una estrella lejana que brillaba en lo alto. Era la fuente del poder divino. De él provenía el poder de todos los demás dioses. Sin su aprobación, nadie podía ser considerado un gobernante legítimo. En los textos antiguos, su nombre se utilizaba como símbolo de la máxima autoridad, pero él mismo rara vez aparecía en los mitos. Era un dios al que no se dirigían los humanos, sino solo los dioses cuando se decidían los destinos del universo. Su trono se encontraba en la cima de la bóveda celeste, en el mundo celestial más alto. Aunque era considerado el padre de los dioses, su poder era más bien simbólico. No gobernaba el mundo directamente, sino que delegó esta función a otros. Es por eso que las fuerzas principales se convirtieron en sus hijos, especialmente Enlil. Enlil no solo gobernaba el mundo, lo protegía. Se aseguraba de que todo ocurriera según el orden establecido, de que los dioses recibieran sacrificios y los humanos cumplieran su papel. Pero si alguien violaba este orden, Enlil era implacable. Uno de los ejemplos más vívidos de su ira fue el Gran Diluvio, un evento que los sumerios describieron mucho antes que la historia bíblica. En este mito, Enlil decidió borrar a la humanidad de la faz de la tierra. Pero no todos los dioses estaban de acuerdo con su decisión. En los mitos sumerios, los humanos no aparecieron como las creaciones favoritas de los dioses, sino como sus sirvientes. Debían trabajar para los dioses, construir templos, hacer ofrendas, alabar a sus señores celestiales. Los humanos realizaban el arduo trabajo que antes debían hacer los propios dioses. Pero con el tiempo, su número aumentó y con ello aumentó el ruido que creaban. Los dioses sumerios eran reyes y les molestaba que la tierra estuviera llena de gritos, conversaciones y el bullicio de los humanos. En uno de los mitos se dice que Enlil, enfadado, se quejó a los otros dioses. Los humanos hacen ruido, sus voces me impiden dormir.
y entonces decidió aniquilarlos de una vez por todas. Habiendo convencido a los otros dioses de que la humanidad se había vuelto demasiado inquieta y debía ser borrada de la faz de la tierra, decidieron enviar el gran diluvio, que arrasaría las ciudades, destruiría las cosechas, ahogaría el ganado y borraría toda la civilización. Pero no todos los dioses estuvieron de acuerdo con esta decisión. Enki, el dios del agua y la sabiduría, era amigo de los humanos. No deseaba su destrucción, pero no podía oponerse abiertamente a Enlil, así que actuó de otra manera. Enki eligió a un hombre, el justo rey Ziusudra, quien es el arquetipo de Noé. Se le apareció en sueños y le advirtió de la catástrofe inminente. Destruye tu casa y construye una barca. Lleva contigo semillas de todas las plantas y de todos los animales que existen en la tierra. Cuando llegue el diluvio, salvarás la vida. Ziusudra siguió el consejo y construyó una enorme barca. Cuando comenzó el diluvio, las aguas cayeron del cielo e inundaron toda la tierra. El mito cuenta que el diluvio duró 7 días y 7 noches. Las olas eran tan altas que incluso las cimas de los zigurats se ocultaron bajo el agua. La gente se ahogaba, las ciudades eran destruidas y parecía que la vida estaba a punto de terminar. Ziusudra liberó un pájaro para comprobar si ya se podía desembarcar. Cuando no regresó, supo que la tierra había reaparecido bajo el agua. Pero cuando Enlil se enteró de que alguien había sobrevivido, se enfureció. Exigió explicaciones. ¿Quién se atrevió a violar mi voluntad? ¿Quién salvó a la gente que yo quería destruir? Enki no ocultó la verdad. Le dijo a Enlil que no podía permitir que la humanidad pereciera por completo. Enlil se enfadó al principio, pero luego reconoció que el diluvio no había destruido a la gente y les dio una nueva oportunidad. Como recompensa por su rectitud, Ziusudra recibió la inmortalidad. Los dioses lo llevaron a tierras lejanas, donde podía vivir para siempre, lejos de los mortales. Entre todos los dioses sumerios no hay ninguno más brillante y contradictorio que Inanna. Se convertirá en Ishtar, pero su carácter y papel seguirán siendo los mismos. Era la encarnación de la vida misma, el amor, la pasión, la fertilidad, pero también la guerra, la destrucción y el poder. Era venerada como una diosa que podía engrandecer a un rey, otorgarle la victoria y bendecir la tierra con cosechas. Pero también la temían porque podía enfurecerse en un instante. Inanna gobernaba no solo los cielos, sino también los corazones humanos. En sus templos le rendían culto reyes y guerreros, agricultores y sacerdotes, sacerdotisas del amor y gente común que buscaba su bendición. Su culto era especial, diferente a los demás. No se basaba solo en el miedo a la diosa o en súplicas de misericordia. La adoración a Inanna era vida, emociones, corporalidad. En sus templos sonaba música, la gente cantaba y bailaba, realizando rituales sagrados que debían transmitir a la diosa su devoción. Los ritos en su honor no se limitaban a sacrificios como en el caso de otros dioses. Se le dedicaban enteros espectáculos, misterios, en los que se recreaban sus mitos, amor y pasión. Uno de los rituales más importantes era el rito del matrimonio sagrado.
Cada año, durante la fiesta de primavera, el rey de Sumer entraba en una unión simbólica con Inanna. Debía convertirse en su amado, su elegido. En el templo se celebraba una ceremonia solemne, durante la cual la suma sacerdotisa, que representaba a la diosa misma, unía al rey con ella en un acto sagrado de lo divino y lo terrenal. Este rito se consideraba necesario para la prosperidad del país. Si la diosa aceptaba al rey, la tierra se volvía fértil, la cosecha era abundante y el reino podía prosperar. Si, por el contrario, no la complacía, esto podía significar sequía, hambruna, enfermedades y guerras. La adoración a Inanna también incluía el culto a las sacerdotisas que servían en sus templos. Estas mujeres no solo rezaban y realizaban ritos, sino que también encarnaban a la diosa misma. Se las consideraba sus encarnaciones terrenales, sus mensajeras. Sus caricias, sus palabras, sus danzas, todo se consideraba sagrado, lleno de poder. El nombre de Inanna se escribía en tablillas de arcilla junto con oraciones y peticiones. Se la representaba como una leona con patas y alas, con una corona en la cabeza, con un arco y flechas, lista tanto para defender como para atacar. Pero a pesar de todo su poder, Inanna no estaba exenta del destino. Ella, como cualquier otro ser, tuvo que enfrentarse un día a lo que está más allá de la vida, al mundo de la muerte. El mito del descenso de Inanna al inframundo es una de las historias más enigmáticas y dramáticas del mundo antiguo. ¿Por qué la diosa, que era la encarnación de la vida, decidió ir al reino de los muertos? Algunas versiones dicen que quería reclamar derechos de poder incluso allí donde reina su hermana Ereshkigal. Otras afirman que descendió allí para llorar la muerte de su esposo. Cualquiera que fuera la razón, su viaje se convirtió en una prueba que cambió el curso mismo de la creación. Antes de partir al inframundo, Inanna se preparó. Sabía que era un viaje peligroso y ordenó a su fiel sirviente Ninshubur que la esperara 3 días y 3 noches. Si no regresaba, él debía pedir ayuda a los grandes dioses. Inanna se vistió con brazaletes de oro, su cinturón, todo lo que simbolizaba su poder y fuerza. Estaba lista para presentarse ante la Señora de los Muertos en toda su gloria divina. Pero cuando se acercó a las puertas del inframundo y exigió que la dejaran entrar, el guardián de la puerta dudó. Transmitió su petición a Ereshkigal, y ésta, riendo, aceptó, pero con una condición. Inanna debía entrar como entran todos los muertos, dejando tras las puertas su poder. En cada una de las 7 puertas del inframundo le quitaron un objeto. Su corona quedó en la primera puerta, su cetro en la segunda. Sus joyas, ropa y protección mágica, todo se le quitó hasta que, habiendo pasado las últimas puertas, quedó completamente desnuda ante su hermana Ereshkigal. Sin una pizca de misericordia, Ereshkigal la condenó y ordenó matarla. El cuerpo de Inanna fue colgado de un gancho, dejándola en la oscuridad. En la tierra, mientras tanto, comenzó el caos. Sin Inanna, la vida comenzó a menguar. Sin ella, no florecían las plantas, no corrían los ríos, no nacían los niños. Ninshubur esperó 3 días y 3 noches, y luego acudió a los dioses, pidiéndoles ayuda. Enlil se negó a intervenir. An no quiso ir contra la voluntad de la muerte. Solo Enki, el sabio dios del agua, encontró una manera. Creó 2 espíritus que nadie conocía, criaturas que podían entrar en el inframundo,
pero que no pertenecían al mundo de los vivos ni al mundo de los muertos. Entraron en el palacio de Ereshkigal, pero no pidieron la liberación de Inanna, simplemente escucharon. Ereshkigal se quejaba de dolor, lamentándose de sus sufrimientos, y entonces los espíritus le dijeron: «Sabemos lo que es sufrir». Por primera vez en la historia, la diosa de la muerte escuchó compasión. Estaba tan sorprendida que, en agradecimiento, les ofreció cualquier regalo: liberar a Inanna. Pero nadie puede salir del mundo de los muertos así como así. En lugar de sí misma, Inanna debía dejar a alguien más. Ella aceptó. Cuando regresó a la tierra, su mirada cayó sobre Dumuzi, el dios de la floración y su amado. Él, al parecer, no lloraba, no rezaba por su regreso, no realizaba rituales en su honor. Enfadada, Inanna envió contra él a los sirvientes del inframundo y lo arrastraron a la oscuridad. Más tarde, la hermana de Dumuzi, la diosa Gestinana, se ofreció a compartir su destino. Como resultado, él pasaba medio año en el inframundo y luego regresaba a la tierra, simbolizando el cambio de estaciones. Este mito es uno de los relatos más antiguos sobre la muerte y el renacimiento, sobre cómo es imposible escapar de la oscuridad. Cuando el sol salía sobre las ciudades sumerias, comenzaba no solo un nuevo día, sino que la mirada del dios Utu regresaba a la tierra. Él era la encarnación de la luz, el orden, la verdad. Su brillante semblante disipaba la oscuridad e iluminaba todas las acciones de las personas. Utu gobernaba el sol y la justicia. Cuando ascendía al cielo, los rincones oscuros de las ciudades, los profundos barrancos, las casas cerradas, él lo veía todo. El comerciante honesto o el engañador, el gobernante sabio o el déspota, nadie podía escapar a su mirada omnisciente. Los sumerios creían que era Utu quien juzgaba a las personas. No repartía favor como Inanna, ni desataba ira como Enlil. Su poder residía en la justicia. Protegía a quien actuaba honestamente y denunciaba a quien vivía en la mentira. En su honor se hacían sacrificios, en los templos se pedía protección, en los tribunales se suplicaba por un resultado justo. Pero Utu no era solo un juez, era un viajero, un caminante que cada día realizaba su gran transición celestial. Por la mañana salía por las puertas celestiales y comenzaba su camino por el cielo, iluminando el mundo, y por la noche descendía tras el horizonte para atravesar el inframundo durante la noche. Por eso también era el guía de las almas, aquel que podía iluminar el camino de los muertos, protegiéndolos de los horrores de la oscuridad. Con él están relacionados los mitos de batallas contra demonios y de ayuda a héroes. Una vez fue él quien ayudó a Gilgamesh, el gran rey de Uruk, otorgándole un arma capaz de derrotar al monstruoso Humbaba. Su luz fue siempre un símbolo de protección, fuerza y el orden inmutable establecido por los dioses. Pero si Utu era la luz del día, por la noche el mundo pertenecía a otro dios, Nanna. Si el sol sumerio era la encarnación de la ley, la luna representaba los misterios. Nanna, a quien más tarde llamaron Sin, era el dios de la luna, la sabiduría, la magia y las predicciones. Su luz no revelaba la verdad, como los rayos del sol de Utu, sino que por el contrario, la ocultaba, dejando lugar a enigmas y secretos.
Los sumerios veían cómo cada noche la luna cambiaba su aspecto, desde una fina hoz hasta un disco completo, y de nuevo hasta desaparecer. Por eso, Nana era considerado el dios de los cambios, del ciclo del tiempo, de los ritmos de la vida y del destino mismo. Los sacerdotes, creyendo que era él quien revelaba el futuro a quienes sabían leer las señales, eran los mejores astrónomos y videntes de Sumeria. Estudiaban las fases de la luna, calculaban el tiempo de siembras, batallas y fiestas. El reino de Nana era un lugar de florecimiento. Viajaba por el cielo en su barca celestial, dirigiendo el curso del tiempo, el cambio de mareas. Sus principales centros de culto eran las ciudades de Ur y Harán, donde se erigían templos majestuosos, en los que los sacerdotes registraban predicciones en tablillas de arcilla. Nana era considerado el padre de dos grandes dioses, el solar Utu y el guerrero Gilgamesh. Los mitos dicen que les transmitió su sabiduría. Utu recibió la capacidad de ver la verdad y Gilgamesh la fuerza del poder. Pero detrás de la luz de la luna siempre se oculta la oscuridad. Como dios de la noche, Nana también estaba asociado con el mundo de ultratumba, con los presagios, el conocimiento secreto. Era a él a quien ofrecían sacrificios, magos, astrólogos y gobernantes que buscaban respuestas en el silencio de la noche. Cuando salía el sol, su luz podía revelar la verdad, pero cuando se ponía, la luz de la luna traía respuestas entre los majestuosos dioses del panteón sumerio. También existían aquellos cuyo reino estaba más allá de la vida. Nergal y Ereshkigal, el rey y la reina del inframundo. Gobernaron la tierra de las sombras, un mundo del que nadie regresaba. El reino de Ereshkigal estaba lleno de oscuridad eterna. Aquí no había ni alegría ni esperanza. Era un mundo donde las almas de los muertos vagaban en una pena infinita. La ciudad principal de este reino se llamaba Kur. Se encontraba en lo profundo de la tierra, detrás de 7 puertas que conducían a la oscuridad eterna. Las almas de los muertos llegaban allí y permanecían para siempre. Quien una vez pisó Kur perdía todo lo que lo hacía humano. Aquí no existía la alegría, no había luz ni sonidos. Las almas de los muertos se alimentaban de polvo y suciedad, sin conocer el hambre. La entrada al inframundo estaba custodiada por terribles demonios que atrapaban a cualquiera que intentara escapar. Ni siquiera los dioses podían salir de este lugar sin más, como demuestra el mito del descenso de Inanna, cuando tuvo que buscar un reemplazo para poder abandonar el mundo de los muertos. Pero, a pesar del horror de este lugar, las almas no desaparecían por completo. Se convertían en sombras de su pasado, existiendo en una monotonía eterna. Solo aquellos que recibían ofrendas de sus parientes vivos, pan, agua, aceite y ropa, podían conservar una pequeña sombra de su vida anterior. Si los olvidaban, desaparecían por completo, perdiéndose en la profunda oscuridad. A diferencia de Inanna, la diosa de la pasión y el poder, Ereshkigal era inmutable e inmutable, como la muerte misma. Poco se sabe de su pasado, pero los mitos sumerios decían que una vez fue raptada y encarcelada en Kur. Desde ese momento se convirtió en su única y eterna gobernante. Nadie podía desafiarla, ni siquiera los dioses más poderosos. Su palacio se encontraba en lo profundo del inframundo, rodeado de demonios y espíritus de los muertos.
Aquí se sentaba en su trono, recibiendo las almas de los muertos y observando su existencia sin alegría. No era cruel, pero tampoco se esperaba misericordia de ella. Su poder radicaba en la inevitabilidad. Era la muerte misma, que no podía ser disuadida ni engañada. Pero incluso la reina de los muertos tenía su tragedia. Vivía en completa soledad. A diferencia de Inanna, rodeada de amantes, guerreros y sacerdotes, Ereshkigal reinaba en el vacío. Quizás por eso, cuando Nergal llegó a su mundo, todo cambió. Nergal no siempre fue el señor de la muerte. Era el dios de la guerra, la destrucción y la plaga, existiendo en la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Traía la muerte, pero él mismo no pertenecía al reino de Ereshkigal, hasta que ocurrió una de las historias más extrañas de la mitología sumeria. Una vez se celebró un gran banquete de los dioses en los cielos. Todas las deidades acudieron a rendir homenaje a An, el Señor de los cielos. Todas, excepto Ereshkigal. Ella no podía abandonar su sombrío trono. Entonces enviaron al demonio Namtar, su emisario, para que la representara en la fiesta. Pero cuando Namtar entró en la sala, todos los dioses se levantaron para saludar al emisario de la reina de los muertos, todos excepto Nergal. Él se renegó a inclinarse ante alguien que venía del mundo de los muertos. Ereshkigal, ofendida, cuando él descendió a Kur, se presentó ante él. Poderosa, fría, pero hermosa en su sombría fuerza. Lo recibió, pero no como prisionero. Surgió entre ellos una extraña y primordial conexión. Algunas versiones del mito dicen que Ereshkigal se enamoró de él, otras que lucharon por el poder. Le ofreció quedarse en Kur, pero Nergal era el dios de la guerra y no iba a convertirse en prisionero de los muertos. Esperó el momento, atacó a Ereshkigal y escapó de vuelta al mundo de los vivos, dejándola en ira y soledad. Tras la huida, Nergal regresó a los cielos, pero su victoria fue breve. Ereshkigal no podía abandonar Kur, pero su ira alcanzó a los dioses. Declaró que la habían traicionado, que destruiría todo el mundo de los vivos. Los dioses se asustaron, no podían permitir que Kur devorara el mundo entero, así que ordenaron a Nergal regresar. Pero esta vez no vino como prisionero, sino como conquistador. Nergal descendió de nuevo al inframundo, pero ahora no pedía perdón. Entró en la sala del trono de Ereshkigal con armas en mano, rompió las puertas de Kur y mató a su guardia. Cuando llegó hasta ella, los mitos dicen que la agarró por el pelo, la derribó del trono y se preparó para matarla. Pero en ese momento Ereshkigal lloró. No suplicó piedad, sino que dijo que todo lo que quería era no estar sola. Reinaba sola en Kur, mientras los otros dioses disfrutaban del mundo de los vivos. Ahora había encontrado a alguien que podía ser su igual. Nergal la miró y en lugar de matarla, la besó. Comprendió que la muerte no se puede vencer, solo se puede pactar con ella. Así se convirtió en el rey del inframundo junto a Ereshkigal. Ya no podía regresar al mundo de los vivos. Ahora no era solo un dios de la guerra, sino también un dios de la muerte. Los sumerios temían a Kur, pero también intentaban apaciguar a sus gobernantes.
En los templos se hacían ofrendas no solo a los dioses de la vida, sino también a Nergal, para que no enviara enfermedades y destrucciones, y a Ereshkigal, para que no se llevara las almas demasiado pronto. Los rituales funerarios jugaban un papel importante. Los parientes llevaban ofrendas a los espíritus de los muertos para que no pasaran hambre en el inframundo. Cuanto mayor respeto recibía un alma de sus descendientes, mejor le iba en Kur. Reyes, sacerdotes y magos intentaban predecir cómo evitar una muerte prematura. Muchos sumerios incluso dejaban conjuros en sus tumbas para protegerse después de la muerte y no caer en el olvido eterno. Pero, por mucho que lo intentaran, ninguna persona podía escapar de Kur. Todos los caminos llevaban allí. Ahora que nos hemos familiarizado con los dioses sumerios, pasemos al aspecto más enigmático de su mitología, los Anunnaki. En los textos sumerios, los Anunnaki aparecen como criaturas enigmáticas asociadas con el cielo, la tierra y el inframundo. Nunca actúan solos. Es imposible imaginarlos como individuos separados porque siempre se mencionan juntos, como una especie de colectivo que toma decisiones importantes. En los textos más antiguos se dice que son descendientes de An, el dios del cielo. Esto subraya su alto estatus, pero al mismo tiempo no se convierten en los dioses principales. No se les puede comparar con Enlil o Enki, el sabio dios del agua. Los Anunnaki se parecen más a un consejo de dioses que decide cómo debe ser organizado el mundo. Se reúnen, discuten, aprueban decisiones, pero no participan en los mitos tan activamente como otras deidades. En Sumeria, cada gran ciudad tenía su patrón. En Pur, reinad Enlil, en Ur, Nana, en Uruk, Inanna. Pero detrás de estos poderosos dioses se esconden los Anunnaki. Están presentes de forma invisible en los textos religiosos, determinando qué ciudades prosperarán y cuáles caerán. Es su voluntad la que otorga poder a los reyes. Se creía que el rey sumerio gobernaba por la bendición de los Anunnaki, y si ellos se volvían contra él, el estado quedaría en ruinas. La intervención más famosa de los Anunnaki en los destinos humanos está relacionada con el Gran Diluvio. Según una de las versiones de los mitos sumerios, se reunieron en el Consejo Celestial y decretaron que los humanos debían desaparecer. Enlil aprobó esta decisión y Enki la incumplió, advirtiendo al justo rey Ziusudra. Pero a pesar de su poder, con el tiempo su estatus cambió. Si en los primeros textos están asociados con el Consejo Celestial, en mitos posteriores se encuentran en el inframundo. Ahora los Anunnaki no son jueces celestiales, sino espíritus que deciden el destino de los muertos. Ya no gobiernan ciudades, no influyen en reyes, sino que distribuyen la suerte en el reino de Ereshkigal. ¿Qué tipo de criaturas eran estas? Nunca descendieron a la gente. No entraron en diálogos abiertos con los reyes. No enseñaron oficios como hizo Enki. Decidían, pero actuaban a través de otros dioses. No eran personalidades separadas. No tienen mitos en los que muestren carácter o realicen hazañas. Son jueces, fuerzas que estaban detrás de los grandes acontecimientos, pero no intervinieron directamente. Crearon el mundo y luego se retiraron a la sombra, dejando que gobernaran dioses más activos. Si los sumerios creían que los dioses estaban movidos por pasiones, amor, ira, los Anunnaki estaban privados de estas emociones. Eran la ley, que no se puede ver, pero que lo rige todo.
Podían elevar una ciudad hasta el cielo y luego borrarla de la faz de la tierra. Seguían su destino. Las personas no podían dirigirse directamente a los Anunnaki. De esto se encargaban los sacerdotes, que servían de vínculo entre el mundo de los mortales y los celestiales. En las grandes ciudades de Sumeria existían complejos de templos donde los sacerdotes intentaban comprender su voluntad, estudiando el hígado de los animales. Todo esto formaba parte del sistema con el que se podía averiguar si los Anunnaki estaban satisfechos con cómo estaba organizado el mundo. En la tradición sumeria, los Anunnaki se mencionan a menudo en textos relacionados con los sacrificios. La gente ofrecía pan, vino, aceite, ganado. Todo esto era para los dioses, para mantener el equilibrio. Los habitantes de la civilización sumeria no veían a los Anunnaki, pero sabían que su presencia lo determinaba todo. No guerreaban, no intervenían en historias de amor, no construían ciudades, sino que decidían cuáles sobrevivirían y cuáles caerían. Los Anunnaki eran los dioses del orden y la inevitabilidad, fuerzas que gobernaban el destino del mundo. Los sumerios intentaban apaciguarlos mediante sacrificios y rituales, merecer su favor. En las últimas décadas, los Anunnaki se han convertido no solo en antiguas deidades sumerias, sino también en héroes de numerosas teorías pseudocientíficas que los relacionan con extraterrestres, civilizaciones antiguas e incluso experimentos de ingeniería genética. Se dice que llegaron de un planeta lejano, crearon a los humanos en laboratorios y los usaron como trabajadores. Pero, ¿creían realmente los sumerios en algo así? ¿Y hasta qué punto estas hipótesis corresponden a la historia real? Todas las teorías modernas sobre los extraterrestres Anunnaki no se originan en textos sumerios, sino en interpretaciones hechas en el siglo XX. El principal popularizador de esta idea fue Zecharia Sitchin. En 1976, el escritor estadounidense Zecharia Sitchin publicó el libro El duodécimo planeta, que cambió la percepción de los dioses sumerios. Seguramente os habréis preguntado, ¿por qué duodécimo? Porque además de los planetas, también consideró el Sol y la Luna. Según su versión, los Anunnaki no eran deidades, sino seres extraterrestres que llegaron a la Tierra desde el misterioso planeta Nibiru. Afirmaba que este planeta se movía en una órbita alargada y aparecía en el sistema solar cada 3.600 años. Cuando los Anunnaki llegaron a la Tierra, descubrieron ricos yacimientos de oro que eran vitales para ellos. Según Sitchin, usaban el oro para crear una atmósfera protectora en su planeta moribundo. Pero la explotación de los yacimientos resultó ser una tarea difícil. Entonces, los Anunnaki decidieron crear esclavos que extrajeran este valioso metal para ellos. Según la versión de Sitchin, intervinieron en el ADN de los primates, les añadieron sus genes y así crearon a los primeros humanos, para usarlos como mano de obra en las minas de oro. Suena como el argumento de una película sobre extraterrestres, ¿verdad? Pero el problema es que en ningún texto sumerio hay tales afirmaciones. Todo lo que escribió Sitchin se basa en su interpretación personal de las tablillas cuneiformes. Y esta interpretación no está confirmada por ningún científico profesional. En realidad, los sumerios nunca describieron a los Anunnaki como extraterrestres, ni mencionaron la creación de humanos para la extracción de oro. Todo esto es una fantasía que no tiene pruebas científicas. Una de esas pruebas es Nibiru. Según los partidarios de esta teoría, era un planeta desconocido que aparece en el borde del sistema solar y a veces lo cruza. Sin embargo,
Arqueólogos y astrofísicos dicen que en ningún texto sumerio se menciona a Nibiru como un planeta físico. En la astronomía sumeria se utilizaba esta palabra, pero designaba a una estrella brillante. Los astrónomos modernos utilizaron este nombre para Júpiter. Las observaciones astronómicas modernas no han detectado ningún Nibiru. Además, un planeta con tal órbita no podría existir de manera estable en el sistema solar, ya que su gravedad destruiría las órbitas de otros planetas. En resumen, toda la teoría sobre Nibiru no se basa en datos reales, sino en especulaciones libres que no están confirmadas por la ciencia. Los Anunnaki, como seres divinos, no eran científicos ni constructores. No construían naves espaciales, no utilizaban mecanismos complejos. Su poder no residía en la tecnología, sino en el control del destino y el equilibrio del mundo. Ningún texto sumerio describe extraterrestres, naves espaciales, laboratorios o la extracción de oro para los Anunnaki. Todo lo que sabemos sobre su papel está relacionado con la decisión de los destinos de los reyes, la distribución del poder y el gobierno en el inframundo. Pero si todo esto es una invención, ¿por qué estas ideas siguen cautivando la imaginación de la gente? Las teorías sobre antiguos extraterrestres son muy atractivas porque dan una explicación simple a fenómenos complejos. Mucha gente, al mirar las majestuosas construcciones de la antigüedad, como las pirámides egipcias o los zigurats, se pregunta, ¿cómo pudieron los humanos crear esto sin la ayuda de una inteligencia superior? La verdad histórica es que los sumerios construyeron su civilización por sí mismos. Sus logros son el resultado de la mente humana, el conocimiento y milenios de desarrollo, no regalos de estrellas lejanas. La mitología sumeria no colocaba a las personas al mismo nivel que los dioses. El ser humano no podía competir con la voluntad divina, y su objetivo principal era servir a los dioses, mantener el orden y la armonía en el universo. A diferencia de las religiones posteriores, donde una persona podía esperar una recompensa después de la muerte, en la cosmovisión sumeria todo giraba en torno a la vida terrenal. Para que los dioses no se apartaran, los humanos debían cuidarlos continuamente, construir templos, realizar rituales, ofrecer regalos y sacrificios. Pero, ¿cómo concebían los sumerios su origen y por qué, en su opinión, los dioses los habían creado en general? Según el mito sumerio, los humanos no aparecieron por la buena voluntad de los dioses, sino por necesidad. Al principio de los tiempos, los dioses menores trabajaban ellos mismos, obtenían comida, cavaban canales de riego y realizaban trabajos duros. Pero con el tiempo se cansaron y se rebelaron contra los dioses mayores. En el Consejo de los Dioses se decidió encontrar una solución: crear seres que asumieran las tareas difíciles. Entonces Ninmah, la diosa del nacimiento y la creación, tomó arcilla, la mezcló con sangre divina y modeló a los primeros humanos. Pero los primeros intentos no tuvieron éxito. En algunos mitos, Ninmah experimenta con diferentes formas, creando seres débiles, enfermos o deformes, hasta que encuentra la forma humana ideal capaz de trabajar. De esta manera, los humanos desde el principio existieron no por sí mismos, sino para los dioses.
No se les otorgó la inmortalidad, no se les dieron grandes objetivos. Su propósito era simple: construir, arar, erigir templos, ofrecer regalos y asegurarse de que se mantuviera el orden de los dioses. En la cosmovisión sumeria, los humanos no poseían una chispa divina, no eran los elegidos. Su papel se puede comparar con el de los trabajadores en una gran plantación propiedad de los dioses. El mundo requería cuidado, y los propios dioses no querían gastar fuerzas en mantener el orden. Disfrutaban de la eternidad, de los banquetes, del gobierno, pero no pensaban en cavar la tierra, cultivar trigo o recoger la cosecha. Esto era asunto de los mortales. En algunos textos se dice directamente que los dioses se liberaron del trabajo gracias a los humanos. Esto significaba que cualquier catástrofe terrenal, sequías, guerras, epidemias, se percibía como la ira de los dioses, insatisfechos con la forma en que se cumplían sus órdenes. Para mantener el orden, todos los días los sacerdotes subían a las cimas de los sigurats para realizar rituales, encender incensarios, ofrecer comida a los dioses. Pero solo las oraciones no eran suficientes. Creían que los dioses, aunque inmortales, también necesitaban cuidados. Necesitaban comida, bebida y regalos. En los altares se ofrecían pan, vino, aceite, leche. Se creía que los dioses se alimentaban precisamente del olor de la comida. Se ofrecía ganado en sacrificio, de manera que la sangre fluyera sobre una piedra de sacrificio especial, y luego la carne se utilizaba en el templo. Aunque en Sumeria no hubo sacrificios humanos masivos, los arqueólogos encontraron rastros de asesinatos rituales en las tumbas de la nobleza. En algunas tumbas, por ejemplo, en la ciudad de Ur, se encontraron esqueletos de sirvientes que posiblemente murieron voluntariamente o fueron sacrificados para acompañar al gobernante al más allá. A veces se consagraban oro, telas preciosas, armas a los dioses, dejándolas en los santuarios. La gente creía que el poder divino penetraba en estas cosas, haciéndolas sagradas. Los animales rápidos para los sacrificios, todo esto también se consideraba un sacrificio. En este mundo nadie estaba solo. Cualquier persona, desde el rey hasta el agricultor, trabajaba no solo por sí mismo, sino también por el gran orden divino. Los templos principales de Sumeria eran enormes zigurats, gigantescas torres escalonadas donde los sacerdotes realizaban rituales y la gente podía ofrecer ofrendas. La vida de cada sumerio estaba ligada a estos rituales. Todos entendían que su destino dependía de la benevolencia de los dioses. Cada templo, cada zigurat, cada sacrificio les recordaba: los humanos fueron creados para servir, y de ellos dependía si el mundo estaría en armonía. Cada pueblo deja tras de sí leyendas, pero los sumerios crearon no solo relatos, sino las primeras epopeyas de la historia de la humanidad que hablaban tanto de los dioses como del propio ser humano. Estos mitos explicaban el origen del mundo, el destino de los dioses, el significado de la vida y la muerte. Entre todas las historias creadas en Mesopotamia, la epopeya de Gilgamesh destaca, la obra literaria más antigua que se puede llamar la primera novela sobre la búsqueda de la inmortalidad. No es solo un cuento de hazañas, sino una historia sobre lo que significa ser humano.
Esta leyenda nació hace aproximadamente 4000 años, recorrió el camino de las tradiciones orales a las tablillas cuneiformes y sigue inspirando a la gente hasta nuestros días. En Sumeria, los reyes eran considerados puestos por los dioses, pero Gilgamesh era excepcional. Nació de un padre mortal, pero su madre era la diosa Ninsun. Por ello, 2/3 de su esencia pertenecían a los dioses y 1/3 a los humanos. Esto lo hacía más fuerte, más sabio y más poderoso que cualquier humano, pero no le daba lo principal, la vida eterna. Gilgamesh gobernó la gran ciudad de Uruk. Su fuerza y valentía se consideraban irresistibles, pero su carácter era severo. Se llevaba todo lo que quería, oprimía a sus súbditos, y ellos suplicaban ayuda a los dioses. Los dioses los oyeron y decidieron que Gilgamesh necesitaba un oponente igual a él. Los dioses crearon a Enkidu, un hombre salvaje que vivía entre las bestias en las estepas. Bebía agua de los ríos, se alimentaba de hierba y no conocía las preocupaciones humanas. Los animales lo consideraban suyo, pero el destino dispuso otra cosa. Shamyat, una sacerdotisa del amor de Ishtar, fue a él y le mostró lo que significaba ser humano. Bebió vino, comió pan, conoció las alegrías del amor. Después de eso, los animales le dieron la espalda. Se convirtió en otra persona, se convirtió en humano. Llegó a Uruk y Gilgamesh lo recibió como a un enemigo. Se enfrentaron en una lucha feroz. Sus golpes sacudían la tierra, pero nadie podía vencer al otro. En el momento en que podían matarse mutuamente, de repente comprendieron que se habían convertido en hermanos. Desde ese día fueron inseparables. Su amistad fue el comienzo de grandes hazañas. Gilgamesh aspiraba a la gloria eterna. Quería que se recordara su nombre. Para ello, decidió emprender algo increíble: ir al bosque de cedros, donde vivía el terrible gigante Humbaba, guardián de los árboles sagrados. Emprendieron un largo viaje, recorriendo muchos días y noches hasta llegar al bosque. Humbaba era una criatura gigantesca, dotada de 7 auras, fuerzas mortales. Pero Gilgamesh y Enkidu, con la ayuda del dios solar Utu, que cegó a Humbaba, se lanzaron al combate con gran furia. Derrotaron al gigante y lo mataron. Antes de morir, Humbaba los maldijo. Dijo que por sus acciones uno de ellos moriría antes de poder disfrutar de la victoria. Gilgamesh no le dio importancia, estaba exultante, pero el destino dispuso otra cosa. Después de la victoria, la diosa Ishtar se fijó en Gilgamesh. Le propuso ser su esposo, prometiéndole poder, riqueza y protección. Pero Gilgamesh se negó. Sabía que su amor era una maldición. Cada uno de sus amantes se volvía infeliz. Ella convertía a los hombres en animales, les enviaba calamidades. Enfurecida, la diosa se dirigió a los dioses. Pidió a su padre An y al gran Enlil que lo castigaran. Entonces al cielo se le envió el toro celestial, un monstruo que ningún mortal podía vencer. Pero Gilgamesh y Enkidu volvieron a salir victoriosos. Mataron al toro, arrojaron su cadáver ante los dioses. Pero fue la última victoria. Los dioses decidieron que alguien debía pagar por esto. Emitieron su veredicto: Enkidu debía morir.
Gilgamesh no podía creerlo. Su amigo enfermó, su cuerpo se debilitaba día a día. Antes de morir, Enkidu vio extraños sueños sobre el inframundo, un lugar frío y sombrío donde los muertos vagaban en las sombras. Gilgamesh comprendió por primera vez el horror de la muerte, y entonces se lanzó en busca de la inmortalidad. Dejó su ciudad y partió al fin del mundo, donde vivía Utnapishtim, el único hombre que sobrevivió al gran diluvio y obtuvo la vida eterna. El camino fue arduo. Gilgamesh atravesó la tierra de la oscuridad eterna. Se encontró con la diosa Siduri, quien le dijo: «Tú eres humano, disfruta de la vida, olvida la inmortalidad». Pero él no la escuchó. Cruzó las aguas de la muerte, llegó a la morada de Utnapishtim y preguntó: «¿Cómo puedo ser inmortal?». Pero la respuesta fue severa: «El hombre no puede vivir para siempre, solo los dioses son inmortales». A Gilgamesh se le propuso una prueba: no dormir durante 6 días y 7 noches. Si podía vencer el sueño, podría vencer la muerte. Pero tan pronto como aceptó, se durmió de inmediato. Ni siquiera se dio cuenta de cómo perdió la oportunidad. Como recompensa, le permitieron tomar una flor de inmortalidad que crecía en el fondo del mar. La obtuvo y decidió no usarla él mismo, sino llevarla a Uruk y compartirla con el pueblo. Pero cuando se detuvo junto a una fuente de agua, una serpiente le arrebató la flor, mudó su piel y desapareció. Así, la inmortalidad se perdió para siempre de las manos de los humanos. Gilgamesh regresó a Uruk. Ya no era el mismo. Comprendió: no es la inmortalidad lo que hace grande a un hombre, sino sus obras. Miró las murallas de su ciudad y se dio cuenta: son estas murallas las que sobrevivirán a los siglos. Son ellas las que quedarán después de él. Gilgamesh ya no buscaba la inmortalidad. Comprendió que la verdadera inmortalidad es el recuerdo que queda de una persona. Los sumerios desaparecieron hace miles de años. Sus ciudades se convirtieron en ruinas y su idioma dejó de sonar. Pero su mitología no se desvaneció sin dejar rastro. Se convirtió en la base de los mitos babilonios, influyó en la Biblia, dejó su huella en leyendas antiguas. Incluso hoy en día encontramos sus motivos en libros, películas y juegos. Aunque la gente pueda no saber nada de los sumerios, sus ideas siguen vivas. El legado cultural sumerio se convirtió en la base para Babilonia y Asiria. En lugar de rechazar a las antiguas deidades, Babilonia las reconfiguró, haciéndolas parte de su religión. Así, Enlil se convirtió en El, An en Anu, e Inanna en Ishtar y Enki en Ea. Sus caracteres cambiaron un poco, pero la esencia seguía siendo la misma. Sin embargo, lo más importante no fue simplemente conservar a los dioses, sino reescribir mitos clave. Uno de ellos es la historia de la creación del mundo, que originalmente pertenecía a los sumerios, pero en Babilonia se convirtió en un nuevo mito, el Enuma Elish. En los textos sumerios, el orden divino surgía del caos primordial. Los babilonios desarrollaron esta idea. Ahora los dioses luchan contra monstruos antiguos, y el vencedor se convierte en el dios supremo. Desmembra el cuerpo del dragón y de él crea el cielo y la tierra.
La idea de la lucha con el caos por la creación del mundo se convirtió en una de las principales en la mitología del Medio Oriente. Se puede encontrar incluso en la descripción bíblica de la creación del mundo, donde Dios separa las aguas y establece el orden. En la mitología sumeria, el primer hombre, Adapa, fue creado por el dios Enki, pero conscientemente no se le otorgó la inmortalidad. En una de las versiones del mito, Adapa va al dios del cielo, An, y éste le ofrece comida y agua de vida eterna. Pero Enki le advierte que es una trampa, y Adapa se niega y pierde su oportunidad. En la Biblia, Adán y Eva también pierden la inmortalidad solo porque desobedecieron a Dios al comer el fruto del árbol del conocimiento. La diferencia está en los detalles, pero la esencia es similar. El hombre podía volverse eterno, pero perdió la oportunidad. La idea sumeria de la creación del hombre a partir de arcilla también se repite en la Biblia. Dios creó a Adán del polvo de la tierra, al igual que la diosa sumeria Ninma moldeaba a los humanos de arcilla mezclada con sangre divina. Los griegos, al parecer, vivían lejos de Sumeria, pero a través de Babilonia y Fenicia, su mitología también incorporó antiguas imágenes sumerias. Prometeo, que dio fuego a los humanos y se rebeló contra los dioses, se parece a Enki, que ayuda a los humanos en contra de la voluntad del Consejo Celestial. Hércules, que realizó hazañas, recuerda a Gilgamesh. Koi, que dejó su huella en la historia. Odiseo, que viajó por los mares y descendió al inframundo, repite el camino de Gilgamesh, que buscó la vida eterna. Incluso el tártaro griego, a donde van los pecadores, se parece al Kur sumerio, un reino sombrío de sombras, donde las almas de los muertos se alimentan de polvo. Los sumerios desaparecieron hace mucho tiempo, pero sus historias siguen viviendo. Se convirtieron en la base de civilizaciones posteriores, inspiraron religiones, crearon arquetipos que aún resuenan en mitos y leyendas. Pero, quizás, la lección más importante que nos dejaron es la conciencia de que el hombre es mortal, pero sus historias viven para siempre. Gracias por haber recorrido este camino conmigo. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención, por vuestro interés en la sabiduría antigua. El mundo de los sumerios aún guarda muchos misterios. Quizás algún día emprenderemos de nuevo este viaje. Y mientras tanto, hasta pronto.